En este vídeo voy a explicar cómo se hace la tarea de hoja de cálculo paso por paso. En primer lugar tenemos que entrar en la plataforma y en el módulo 6 picamos y aquí encontraremos la tarea 2. Debajo de la tarea 2 hay dos archivos, datos en formato Excel 2003 y en formato Excel 97. El correcto es el primero. Si el primero, el programa que utilizáis, no lo abre, probad con el segundo. Pero picamos y nos descargamos el archivo, que nos lo vamos a descargar, pues, por ejemplo, en el escritorio mismo podemos descargarlo, ¿no? Directamente. Entonces lo descargamos aquí, ¿de acuerdo? Y ya podemos salir de la plataforma. Cerramos la plataforma y el archivo que está aquí en el escritorio, hacemos doble clic sobre él y ese nos lo abre. Es importante darle a habilitar edición porque si no, no vamos a poder trabajar con el archivo. Bueno, pues aquí está el archivo. Como veis, tiene dos hojas. La primera hoja es cálculo, donde está la tabla de datos ya preconfigurada con algunas cosas puestas, y la hoja de datos, donde están los datos con los que vamos a trabajar, cada uno con la asignatura que le haya tocado en la tarea. Voy a explicarlo para Excel, porque es el programa que tengo yo, pero de forma que pueda utilizarse también en el OpenCalc, por ejemplo, así que muchas de las cosas van a ser prácticamente iguales, la mayoría. Vamos a empezar con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se trataría de ir, por ejemplo, vamos a utilizar en este caso la asignatura TIC, se trataría de ir contando en esta columna cuántas notas hay con un 1 o un 2, con un 3 o un 4, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer que sea el mismo programa el que las cuente. Vamos a introducir una fórmula, para lo cual lo primero que hay que hacer es en la casilla escribir el signo igual. Así el programa ya sabe que lo que vamos a introducir a continuación es una fórmula. Vamos a utilizar una fórmula que es contar sí. Yo la tengo aquí porque ya la he utilizado varias veces, pero la primera vez que se utiliza no está. Para encontrarla le damos a FX, que está aquí, y aquí escribimos, simplemente con que escribir contar, ya nos aparece todo lo que contiene contar. Y vemos que en tercer lugar está contar sí. La elegimos, nos sale este cuadro y ya a partir de ahora la tendremos aquí también directamente o desplegando, como veremos luego, aquí la función, ¿no? Aquí tenemos que escribir el rango, es decir, qué datos queremos que cuente. Y aquí tenemos que introducir el criterio, es decir, que cuente cuáles. Pues en este caso le vamos a decir que los que sean igual a 1. Para elegir el rango, picamos en este cuadrito. Esto se cierra un poco, pero está ahí todavía. Nos vamos a la hoja de datos y seleccionamos la columna que nos haya tocado. Yo voy a utilizar TIC, entonces pico aquí en la letra que hay encima y así selecciono la columna entera. Vuelvo a picar en el cuadrito este y ya lo tengo. Entonces le doy a aceptar y vemos que aquí ha contado 9. Es decir, hay 9 unos. Pero yo quiero los 1 y los 2. Entonces voy a sumarle también los 2. Me sitúo aquí, que es la ventana de fórmula. Le doy a un signo más y como veis ya está aquí el contar sí. Simplemente despliego, lo elijo y el criterio ahora va a ser igual a 2. Y el rango, pues, igual que antes. Selecciono la columna entera. Despliego aquí y acepto. Y ya me salen 11, es decir, había otros 2 más. Tendría que repetir lo mismo en todas estas casillas, pero
Excel tiene una particularidad que es que nos permite copiar y pegar la fórmula, y además las fórmulas se van modificando según la referencia, según la casilla en la que estemos. En este caso, simplemente basta con colocarse aquí y cuando sale la cruz esa más pequeñita, picamos, arrastramos hacia abajo y la fórmula se ha copiado, como vemos aquí arriba, en todas las casillas. Pero claro, en todas ellas, igual que en la primera, pone que sea 1 y 2, con lo cual siempre salen 11. Lo que vamos a hacer es cambiar eso. Nos situamos aquí y donde pone 1, pongo un 3, porque aquí vamos a poner 3 y el 4, y donde pone 2, pongo un 4. Lo borro y pongo un 4. Valido la fórmula con la V esta y ya me salen 10. Esto es un aviso de error que no tiene importancia porque va a desaparecer enseguida. Me sitúo en la siguiente casilla y pongo 5 y 6. Es decir, aquí pongo un 5 y aquí pongo un 6. Valido la fórmula y me salen 15. ¿Veis? Ya ha desaparecido el error. Aquí pongo 7 y 8. 88 no, 8. Y aquí pongo 9 y 10. Verifico. No hay nadie que tenga 9 ni 10 en TIC. Bien, ya están. Ahora ya cada uno está contando los correspondientes. En esta casilla hay que sumar para ver cuántos datos hay en total, el n total. ¿Cómo sumo? Pues introduzco una nueva fórmula. Escribo igual y pico aquí y escribo suma. Y rápidamente la primera de arriba suma. ¿De acuerdo? Aceptar. El rango sale ya predefinido, no tenemos que cambiarlo, por lo tanto simplemente aceptamos. Y suman 51. Esto es n, 51. Vale. Vamos ahora a las frecuencias acumuladas. Como sabemos, la frecuencia acumulada, la primera es igual que la absoluta y las demás van saliendo sumando la sucesiva frecuencia absoluta. Es decir, escribo igual y le digo simplemente que es igual que esta. Ya está. 11. Pero la segunda, escribo igual y le digo que es igual a esta más, ¿veis que ha salido el más aquí? Esta. 21, 11 y 10, 21. Esta es igual a esta más esta, pero esta va a ser igual a esta más esta. Y esta va a ser igual a esta más esta. Y sucesivamente. Pues me basta con arrastrar hacia abajo y ya están. Veréis, aquí eran D2 más C3, D2 más C3. Aquí ha cambiado la referencia a D3 más C4. Aquí a D4 más C5. ¿Veis? Al arrastrar la fórmula, esta va cambiando su referencia según donde está colocada. Eso es muy práctico en algunas veces como ahora, pero también, como veremos, hace que tengamos que tener cuidado con otras cosas. Vaya. Frecuencia relativa, pues son las frecuencias absolutas dividido entre n. Y aquí está lo que os estoy diciendo. Escribo igual y es 11, es decir, hace 2, dividido, que es la barra esta, entre 51. Pero si yo pico aquí, después va a tomar, cuando la pegue abajo, va a tomar la siguiente como referencia, que es 0, la siguiente como referencia. Es decir, aquí me interesa más escribir directamente el 51 como número y no como referencia a esta casilla. Válido, y veis que sale ya 11 entre 51, pues ya está.
Ahora simplemente tengo que arrastrar y veis cómo cada una, C3 más 51, que es esta, o sea, partido C4, que es esta, entre 51, C5 entre 51, C6 entre 51. Ha ido modificando la referencia de fórmula a medida que la fórmula ha ido bajando, la referencia también. Por eso, si hubiéramos puesto esta, también hubiera ido bajando 51, luego 0, 0, 0, 0. Y no serviría. Aquí volvemos a sumar, es decir, escribimos igual, pero como la suma ya la teníamos de antes, ahora la tenemos aquí. Desplegamos, veis, suma, contar sí y otras que ya había usado yo. Le damos a suma, igual que antes, sale bien ya. Le damos a aceptar y tiene que sumar 1. Efectivamente, suma 1. La FI es la frecuencia acumulada relativa, que se calcula igual que la acumulada normal, solo que respecto a la relativa en vez de las absolutas. Es decir, que si yo cojo esta columna, la copio y la pego directamente aquí, ya está. Esto que me sale que un error, esto es lo que hago así, selecciono toda esta columna, le doy aquí y omitir error porque no hay error. Ya, como veis, da 1 aquí y aquí. Claro, como esto es 0, pues aquí ya da 1. Ya está. Siguiente columna. X sub y por N sub y, es decir, esta por esta. Le doy al igual y le digo que es igual a esta multiplicado, que es la estrellita, perdón, esta por esta. Esta por esta. Ya está. Como esta es esta por esta es esta por esta, pues lo que hago es arrastro hacia abajo y ya tengo toda la columna. La suma que viene aquí, pues igual, le digo suma y acepto. Y esta es la suma de los X sub y por los N sub y. Y como esto es N, pues ya tengo datos para calcular la media aritmética. Me pongo en este cuadro y en el de al lado le digo que la media es igual a este cuadro dividido entre este cuadro. Listo. Salen muchos decimales. Puedo hacer una cosa. Me coloco en el cuadro y con el botón derecho elijo formato de celdas. Y aquí donde pone número, vemos que ya sale 2 decimales. Aceptamos y me lo redondea con 2 decimales, que es bastante más cómodo. Aquí no lo hago porque entonces nos sumaría 1 y es peor. Aquí sí lo puedo hacer. Bueno, pues ya tengo la media. La siguiente columna es X sub y menos X media. Pues le damos al signo igual. X sub y menos. Si pongo esta casilla, al ir bajando aquí, va a querer ir bajando aquí. Lo tanto, lo que hago es que escribo 4,83. Atención, en Excel los decimales son con coma. No pongáis puntos porque os interpreta que es un texto, que no es un número. ¿De acuerdo? Verifico y ya lo tengo. Como todos son igual, arrastro hacia abajo y los tengo todos. Bien, ya tengo los X sub y menos la media. Ahora necesito elevar esto al cuadrado y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Vamos a hacerlo. El cuadrado es una función que se llama potencia. Entonces escribo aquí potencia y ya me sale la primera. Acepto y me dice, ¿de qué número quieres hacer la potencia? Hombre, pues de este.
Ya está. ¿Qué potencia quiere? El cuadrado, un 2. Pero ahora lo tengo que multiplicar por n sub i. Entonces me pongo en la ventana de fórmula, pico, y escribo el por, que es la estrellita, n sub i. Ahora sí. Y ahora simplemente arrastro hasta aquí. Y ya tenemos los x sub i menos la media al cuadrado por n sub i. Aquí hay que hacer la suma otra vez, que ya la puedo coger de aquí. Hecha. ¿Vale? Vamos a ver. Varianza. Varianza es esta columna dividida entre esta. Entonces, escribimos un igual, decimos que es igual a esto partido por esto. Igual que antes, con el botón derecho, formato de celdas, número, y aceptamos directamente. Ya lo tenemos. La media y la varianza. Desviación típica. Es la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a buscar una fórmula que se llama raíz. Escribimos raíz y aquí la tenemos. Raíz, la primera. Aceptamos y nos dice, ¿de qué número? De este. Ya está, no pregunta más nada. Y lo volvemos a redondear. Nos falta el coeficiente de variación, que es igual a la desviación típica dividido entre la media. Listo. Y lo redondeamos. Ya tenemos todos los cálculos hechos. ¿De acuerdo? Todos los datos están calculados y los hemos empleado para calcular las medidas de centralización y dispersión, como hacíamos en el primer trimestre, pero mucho más deprisa. Ahora vamos a poner los gráficos. Vamos a ver. ¿Qué datos queremos representar? La frecuencia. Esto. Lo seleccionamos. Le damos a insertar y elegimos primero este tipo de gráfico. El primero que hay. Ya está. Vamos a traerlo un poquito para abajo. No quiere. A ver ahora. Ahora sí. Lo primero que esto no coincide porque es 1, 2, 3, 4, 5, cuando debería ser 1,5, 3,5, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, seleccionamos aquí y con el botón derecho buscamos seleccionar datos. Damos aquí a editar y simplemente seleccionamos esta columna. Aceptamos y aceptamos. Como vemos, ya lo tenemos colocado los que deben de ser. El título de gráfico, bien, podemos hacer dos cosas, o borrarlo con la tecla de suprimir o cambiarlo. Podemos poner aquí, por ejemplo, histograma. Ya lo tenemos. Vamos a ponerlo un poco para acá. ¿Veis? Ya tenemos aquí nuestro histograma perfectamente dibujado sin haber hecho gran cosa. Volvemos a seleccionar estos datos. Volvemos a darle a insertar y vamos a elegir un gráfico circular. Podemos elegir normal o alguno así tumbadito. Vamos a elegir normal. Igual que nos pasaba antes, los datos aquí no coinciden. Con el botón derecho le damos a seleccionar datos,
le damos aquí a editar y aquí, y ahora elegimos esta columna. Volvemos a desplegar esto, aceptamos y ya lo tenemos. En el título de gráfico podemos escribir diagrama de sectores. Y si lo bajamos un poco más hacia abajo, lo tendremos con el otro. Tendremos el histograma y el diagrama de sectores. Para que se vea un poco mejor, voy a achicar la pantalla y vemos el ejercicio perfectamente terminado. Bien, una vez así, damos archivo, guardar como, lo guardamos donde queramos guardarlo, probablemente aquí se va a guardar en el escritorio, y le ponemos como nombre de archivo nuestro nombre. Lo guardamos y ya podemos cerrar. Ahora, como veis, en el escritorio tenemos el archivo perfectamente. Y nada más.